Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Vamos a hablar de un regalo, pero no cualquier regalo. Vamos a descubrir el regalo más caro que le dieron a la fabulosa Demet Özdemir. Ya saben que me encanta el mundo del espectáculo, la farándula turca, y especialmente todo lo relacionado con nuestras queridas actrices y actores. Y Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una estrella. Protagonista de novelas exitosísimas como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir y más recientemente Ampara. Es hermosa, talentosa, tiene un estilo increíble y por supuesto, siempre nos deja con la intriga. ¿Qué tipo de lujos y regalos recibirá una estrella de su calibre? Así que prepárense para descubrir conmigo este regalo que no se lo van a creer. Prepárense para quedar con la boca abierta, porque la verdad es que es algo, wow. Antes de empezar a revelar todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita de notificaciones, les llegará un aviso cada vez que subamos contenido nuevo, y créanme, no querrán perderse nada. Tenemos muchas noticias de sus series favoritas, entrevistas, análisis de moda y mucho, mucho más. Así que suscríbanse ahora mismo. ¿Ok, listos? Manos a la obra. Para entender un poco el contexto, debemos saber que Demet Özdemir es una actriz muy popular, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sus novelas se han transmitido en muchísimos países, lo que significa que tiene una gran base de fans y, obviamente, muchas marcas y personas interesadas en regalarle cosas. Y como ya imaginarán, con el éxito y la fama, los regalos que recibe son de todo tipo y valor. Desde pequeños detalles hasta verdaderas obras de arte. Hemos visto de todo, desde ramos de flores gigantescos hasta joyas deslumbrantes, pasando por coches de lujo y viajes exóticos. Pero, ¿cuál es el regalo más caro que ha recibido? ¿Quién fue la persona que se lució tanto? Bueno, la respuesta es su boda. Sí, han escuchado bien. El regalo más caro que recibió Demet Özdemir fue, nada más y nada menos, que su propia boda. Ahora, antes de que piensen, pero ¿cómo es posible que su propia boda sea un regalo? Déjenme explicarles. En 2022, Demet se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç, y la boda fue un evento espectacular. Fue una celebración que duró varios días, con una planificación impecable, un escenario de ensueño y, por supuesto, una lista de invitados repleta de celebridades. Fue un evento que acaparó la atención de los medios de comunicación y las redes sociales durante semanas, generando una expectación que pocas bodas logran. Lo que convirtió esta boda en el regalo más caro, fue la inversión que realizaron diferentes empresas y marcas. La pareja, sin duda, se asoció con diferentes patrocinadores que cubrieron gran parte de los gastos. ¿Y cuáles fueron esos gastos? Les aseguro que la lista es larga y que cada detalle fue cuidadosamente planeado para crear una experiencia inolvidable. Empecemos con el lugar. La boda se celebró en el lujoso Hotel Six Senses Kocatas Mansions de Estambul, un lugar con unas vistas impresionantes del Bósforo. Este hotel, con su arquitectura histórica y sus impresionantes vistas, es un símbolo de lujo y exclusividad. Imaginen el precio de alquilar un lugar así por varios días. No solo se trata de la renta del espacio, sino también de los permisos, la logística, la seguridad. Solo eso ya es un dineral. Además, se sabe que la pareja reservó varias suites para ellos y para los invitados más cercanos, lo que incrementa aún más el costo total. El hotel, por supuesto, ofreció sus mejores servicios, desde la gastronomía de alta cocina hasta los tratamientos de spa, para que los novios y sus invitados disfrutaran al máximo de la estancia. Pero la cosa no quedó ahí. El vestido de novia, por ejemplo, fue diseñado por el prestigioso diseñador Nihan Peker. Un vestido hecho a medida, con encajes delicados, pedrería exquisita y una elegancia inigualable. Nihan Peker es conocida por sus diseños sofisticados y su atención al detalle. Ya sabemos que los vestidos de novia de diseñadores famosos pueden costar una fortuna, y este no fue la excepción. Se estima que el vestido solo costó miles y miles de euros. El diseño, la elección de las telas, la mano de obra artesanal, todo contribuyó a su elevado precio.
Se dice que se utilizaron encajes franceses y cristales Swarovski para crear un diseño que reflejara la personalidad y el estilo de Demet. Además, el vestido se complementó con un velo largo y delicado, que añadió un toque de romanticismo y sofisticación. Y hablando de moda, el novio Othman Koch también lució impecable con traje S de alta costura. No se quedó atrás en cuanto a estilo y elegancia. Eligió diseños de reconocidos diseñadores turcos, que le sentaban a la perfección. Es importante recordar que los hombres también invierten en su vestuario para eventos importantes como una boda. El costo de un traje de alta costura, con todos los complementos, también puede ser muy elevado. También es importante mencionar las joyas que usó Demet, un brillo espectacular. Las joyas son un elemento clave en cualquier boda de lujo. Los diamantes y las piedras preciosas siempre son un gran gasto, y en una boda así ni se imaginan. Se sabe que Demet lució pendientes de diamantes, un collar deslumbrante y un brazalete a juego, todo valorado en una suma considerable. Las joyas no solo realzaron su belleza, sino que también añadieron un toque de sofisticación y glamour a su look nupcial. Es común que las marcas de joyería presten sus creaciones a las celebridades para eventos como este, a cambio de publicidad y exposición mediática. Sin embargo, el valor de las joyas prestadas es, por lo general, muy alto, y su uso contribuye significativamente al costo total del evento. Pero la boda no solo fue un despliegue de lujo en cuanto a vestimenta y lugar. La organización, la decoración, la comida, todo fue de primer nivel. Hubo flores por todas partes, una decoración que creaba una atmósfera mágica y, por supuesto, un banquete que deleitó a todos los invitados. Imagínense el catering, la cantidad de personal involucrado, todo suma. La decoración floral, por ejemplo, fue impresionante. Se utilizaron flores exóticas y arreglos espectaculares para crear un ambiente romántico y festivo. El banquete fue elaborado por chefs de renombre, que ofrecieron un menú degustación con platos exquisitos y presentaciones impecables. Hubo varias estaciones de comida, cada una con una temática diferente, para satisfacer todos los gustos. Además, se contrataron equipos de sonido e iluminación de última generación para garantizar que la música y el ambiente fueran perfectos. Otro factor que incrementó el costo de la boda fue la cobertura mediática. La boda de Demet y Othman fue un evento muy esperado y seguido por la prensa. Esto, de alguna manera, influyó en el precio, ya que las marcas que patrocinaron el evento buscaron obtener una gran visibilidad. La presencia de fotógrafos y videógrafos profesionales fue constante durante toda la celebración, capturando cada detalle para que los novios y sus invitados pudieran recordar este día tan especial. Las fotos y los vídeos se compartieron en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando un gran interés y alcance. Así que, resumiendo, el regalo más caro que recibió Demet Özdemir fue su boda, gracias a la colaboración de marcas y patrocinadores que cubrieron gran parte de los gastos. Un evento que se convirtió en una celebración inolvidable, llena de lujo, elegancia y, por supuesto, mucho amor. La boda, en definitiva, fue un escaparate de glamour y sofisticación, que reflejó la personalidad y el estilo de la pareja. Cada detalle fue cuidadosamente planeado y ejecutado para crear una experiencia única y memorable. Y aquí viene lo interesante. Es común en el mundo de las celebridades, sobre todo cuando se trata de eventos importantes como bodas, que las marcas ofrezcan productos o servicios a cambio de publicidad. En este caso, la boda de Demet y Othman fue una excelente oportunidad para que varias marcas asociaran su imagen con el evento y obtuvieran una gran exposición mediática. Esto no solo benefició a los novios al tener una boda de ensueño, sino también a las marcas, que obtuvieron un retorno de inversión muy alto. Esta práctica, conocida como Product Placement o Brand Integration, es una estrategia de marketing muy efectiva en el mundo del espectáculo. Las marcas eligen asociarse con celebridades y eventos de alto perfil para llegar a un público amplio y generar un impacto positivo en la imagen de la marca. A cambio, las celebridades y los organizadores del evento reciben financiamiento o regalos que les permiten crear eventos más sofisticados y espectaculares. Es una situación en la que todos ganan. La boda de Demet y Othman es un claro ejemplo de cómo las celebridades pueden capitalizar su fama y convertir eventos importantes en oportunidades de negocio. Es una práctica común en el mundo del espectáculo, y es algo que sinceramente me fascina. Ver cómo las celebridades y las marcas colaboran para crear experiencias únicas y memorables es algo que me parece muy interesante. Ahora bien, ¿qué me dicen de la reacción de Demet ante este regalo?
¿Cómo se sintió al saber que su boda estaba financiada en gran parte por terceros? Pues bien, aunque no ha dado una declaración específica sobre el tema, la verdad es que es algo que se da por sentado. Ella obviamente aceptó esta colaboración, pero lo más importante es que pudo disfrutar de un día increíble con la persona que ama, rodeada de sus seres queridos y en un ambiente de ensueño. Lo esencial es que la pareja pudo celebrar su amor y comenzar una nueva etapa de sus vidas de la mejor manera posible. La boda, al final, fue una celebración de su amor y de su felicidad. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la vida de las celebridades y cómo su imagen y su influencia se convierten en un activo muy valioso en el mundo del marketing y la publicidad. Las celebridades, con su popularidad y su capacidad de influir en las decisiones de compra de sus seguidores, se han convertido en una herramienta muy poderosa para las marcas. Las colaboraciones entre celebridades y marcas son cada vez más frecuentes y sofisticadas, y se han convertido en una parte integral del mundo del espectáculo. Es importante destacar que a pesar de la participación de marcas y patrocinadores, la boda de Demet y Ozan fue una celebración muy personal y emotiva. El amor y la felicidad de la pareja fueron el centro de atención, y la presencia de sus familiares y amigos hizo que el evento fuera aún más especial. La boda fue una muestra de su amor, su compromiso y su felicidad. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos descubierto el regalo más caro que le dieron a Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Se imaginaban que sería su boda? A mí me dejó boquiabierta. Realmente es increíble pensar en la magnitud de este regalo y en todo lo que implica. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan de este tipo de regalos? ¿Les gustaría saber de otros regalos lujosos que hayan recibido sus celebridades favoritas? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, aquí abajo. Me encanta leerlos. Me interesa mucho saber su opinión sobre cómo las celebridades utilizan su fama y su imagen para generar oportunidades de negocio. Y por favor, no olviden dejar un me gusta en este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Demet Özdemir. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones. Tenemos muchos temas interesantes preparados, así que no se los pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.